Está en línea Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, acá estamos. Arriba de la chalupa tratando de que la ola no nos dé vuelta la misma. El bote. El bote, más o menos, de eso se trata. Pero bueno, nosotros somos de una generación que tiene mucha experiencia en sobrevivir arriba de la chalupa, así que bueno. Miguel Ángel, Así es. en el contexto de esta locura que lleva adelante la actual directiva de la AFI, indudablemente expresada e inspirada en los deseos febriles de Cristina de encontrar un hueco para meterlo preso a Macri. Sí. La actual titular de la AFI me parece que ha cometido un auténtico delito con la revelación de un listado enorme de agentes activos y colaboradores de la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? Sí, la filtración que se ha producido es realmente inimaginable, ¿no? Porque en cualquier lugar del mundo que se produzca la puesta eh, pública, digamos, la exhibición pública de los nombres de los agentes que están activos, otros que se han retirado, pero fundamentalmente los que operan en el exterior, constituye un acto que prima facie uno lo puede catalogar de irresponsable, porque vos sabés que la preservación de la identidad es sinónimo de supervivencia, Mm. especialmente en aquellos agentes que operan en zonas de alta conflictividad en el planeta, ¿no? Entonces, ponerlos en superficie es un acto de prima facie de irresponsabilidad. Ahora hay algunas personas que me hacían una reflexión estos días, que acá hay una tendencia, parece sistemática, de exponer a los agentes de inteligencia, ¿no? Y me hicieron recordar algo que ya había ocurrido, que era que los agentes cobraran, vos recordarás, Ujú. sus sueldos, ¿m?, en los bancos, con los cuales los bancos tenían la nómina de todo el personal de la Agencia Federal de Inteligencia, con su documento y nombre real, de manera Mm. que ya había habido un antecedente de exponerlos públicamente a través de ese mecanismo. Bueno, con esto que ha ocurrido, evidentemente, algunos ya piensan que no hubo un acto de irresponsabilidad o de ineficiencia, sino que hay una política sistemática de exponer públicamente el nombre de los agentes. Esto realmente es de una gravedad inusitada y ya algunos piensan que acá lo que hay es una cierta intencionalidad, ¿no?, de afectar el funcionamiento del principal capital que tiene cualquier estructura de inteligencia, que es el capital humano, es el recurso humano, ¿no? Claro. Bueno, pero esto tuvo un antecedente en aquella exposición de la persona, no me sale el apellido ahora, bueno, de este agente emblemático vinculado prácticamente a todo en la Argentina que hizo Vélez en su momento, este, y que le costó a Vélez en realidad a manos de Kirchner su cargo de ministro de Justicia en nuestro país, ¿no? Sí, quien era en aquel momento el director general de operaciones, Claro, Jaime Estiuso. exactamente. Exactamente. Y sí, pero ahí, digamos, Estiuso fue de alguna manera el perejil de esta historia, porque Mm. la pelea no era de Belis con Estiuso, era con Kirchner. Claro. Como Kirchner había nombrado recientemente a Estiuso como el principal apoyo para la investigación del fiscal Nisman, no nos olvidemos de Ujú. eso, Sí, sí. de la investigación del atentado a la AMIA, en realidad lo que ocurrió era que, bueno, usaron a Estiuso como, este, digamos, el vehículo para la confrontación que se daba entre el ministro y el presidente, ¿no? Mm. Por supuesto, a partir de eso, ya había habido un antecedente más grave anterior, que yo lo señalo en un artículo que salió ayer en el diario Clarín, Sí. que fue a principios del siglo, durante la administración de Fernando de la Rúa, cuando un matutino porteño publica la foto y el nombre en primera plana de quien era el agente acreditado por parte de la CIA en Buenos Aires, ¿no? Mm. Ross Newland, su Ujú. nombre. O sea, ya hay una tendencia y una falta de cuidado en este tema
que ha sido muy grave. A mí me tocó tener que recomponer la relación a raíz de ese hecho, Claro. después que yo asumo la Secretaría de Inteligencia. Es decir, para cualquier agencia externa que un país haga este tipo de cuestiones, ya sea de agentes propios y mucho peor de agentes extranjeros acreditados, evidentemente quita todo tipo de confidencialidad y de confianza, lo cual afecta enormemente, esto es lo más grave de todo, en esto hay que hacer mucho hincapié, afecta el intercambio de información sensible y confidencial. Cuando vos tenés que combatir el delito transnacional, si vos no tenés una relación de confianza con las agencias extranjeras, vos no podés ser eficiente en la lucha contra esas amenazas. ¿Por qué digo esto? Y porque el caso típico del terrorismo, el atentado se produce en Argentina, pero fue programado desde Irán y con la anuencia de Hezbollah del Líbano que operó el atentado. Entonces, vos no podés tener una eficiente acción de neutralización de estas amenazas cuando vos no tenés la capacidad de intercambiar y la confianza suficiente como para intercambiar entre agencias la información necesaria. Es imposible combatir el delito o las amenazas transnacionales desde adentro del país simplemente, y mucho menos cuando encima a los que operan dentro del país los pones en superficie. Esto es central señalarlo, el daño que se le ha hecho a la Argentina en términos de pérdida de confiabilidad por parte de agencias extranjeras para neutralizar amenazas como el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico, es enorme, enorme, porque se ha perdido la confianza para el intercambio de información confidencial. Sí, bueno, ahora ahí hay un dato central de todo esto, ¿no? Cuando se estructuró la AFI, cuyo titular era Parrilli, el boludo, y el señor Mena, o sea que ayer lo escuché a Mena en TN y te juro que lo escuchaba hablar y me generaba inquietud. Habla con ese tono, que a lo mejor es una locura mía, ¿no? Pero me hacía pensar en un interrogador de la KGB, ¿viste? Habla en un tono que ya, no, en serio, ya el tipo te genera un escozor. Porque además los tipos están blindados, ¿no? Tienen relato para todo, tienen un relato fenomenal para todo, y además no creo yo que se les haya escapado que estaban filtrando la documentación. Por eso la reflexión que te hacía, en el sentido de que de esta reflexión con este amigo que me decía, mira, esto no es casual, acá hay una política sistemática, no te olvides, y ahí me hacía referencia con toda razón a las nóminas para cobrar los sueldos, ¿no? Ahora es notable la metamorfosis, ¿no?, de algunos personajes. Yo me acuerdo de Parrilli cuando yo era diputado y él también hizo la defensa de la privatización de YPF en el año 91. Sí, sí. Es decir, nada que ver. Yo no sé realmente cómo la gente puede tener semejante nivel de transvestismo político, ¿no? Porque de esto se trata. Sí, por otro lado, porque bueno, hay un sistema, sobre todo un sistema de medios en Capital que se los permite, porque el tipo hace eso y después aparece con otra cosa y nadie le pregunta por lo otro que hizo, como si la vida fuera en fotos y no una continuidad, ¿no? De los actos de los que cada uno tiene que hacerse responsable. Digo, yo recuerdo, mira, cuando Kirchner fue electo presidente, en los primeros días de esa elección, yo comencé a preguntarme y digo, bueno, a ver, ¿cómo es esta historia? Estos eran aguerridos combatientes en La Plata y se fueron a refugiar a Santa Cruz en el proceso, en una época en la que había más personas en el servicio de armas que habitantes civiles en la provincia. Bueno, y me acuerdo que me llamó un amigo, me dijo, no, me duele mucho lo que estás diciendo a la mañana, al fin alguien de nuestra generación que llega. Le digo, pero mirá, hasta donde yo estoy viendo por ahora y a la distancia, estos son usureros, se hicieron ricos con la 1050. Sí. ¿Vos sabés bien lo que le costó al periodismo de Capital Federal poner estas cosas sobre la mesa? No tengo ninguna duda. Esa actitud retaliativa es una constante. Pero bueno, de todos modos, vos señalabas otra cuestión al principio, que era el doble discurso, ¿no?, respecto de los derechos humanos.
el doble estándar respecto a los derechos Sí, humanos, sí, claro. Lo que acaban de hacer en la OEA, no rechazando el informe de No, es una Naciones locura. Unidas sobre Venezuela, es increíble, porque además no nos olvidemos que una dirigente fundamental en el tema de en los informes sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela es nada más que ni nada menos que Michelle Bachelet. Es decir, vos no podés decir que Bachelet es una No. militante de la derecha neoliberal. Todo lo contrario. Y esa mujer, que es coherente y congruente, ha detectado lo que ha detectado en Venezuela, el asesinato de opositores, ya no solo la persecución o la cárcel, el asesinato de opositores, y se rechaza ese informe. Es una cosa de loco. Yo me acuerdo de otro dato que no es menor y que hace también al doble estándar y al doble discurso y a la hipocresía de algunos dirigentes de las organizaciones de derechos humanos. ¿Vos te acordás cuando las FARC entregan a Ingrid Betancourt después de años de tenerla secuestrada? Sí. Que va incluso Néstor Kirchner a Colombia para ese intercambio. Sí. Y se demora 2 días el intercambio, o sea, la liberación de Ingrid Betancourt. ¿Y qué había ocurrido en el medio? En el medio había ocurrido que Ingrid Betancourt, durante su cautiverio, había tenido un hijo con un guerrillero de la FARC. Ese hijo había sido, a su vez, sustraído y dado a una familia colombiana. De manera que cuando se liberaba a Ingrid Betancourt se dieron cuenta de que iba a aparecer el hecho de el secuestro y el cambio de identidad de una criatura. Eso demoró la liberación hasta que pudieron ubicar a ese chico. ¿Vos te acordás que lo que dijeron, si algo dijeron las organizaciones de derechos humanos sobre el tema de sustracción de menores y sustitución de identidad? No dijeron nada, absolutamente nada, frente a un acto criminal de lesa humanidad como es ese, que lamentablemente ocurrió en la Argentina durante mucho tiempo, durante la dictadura militar. No hubo ninguna condena, es decir, ese doble discurso. Ese día para mí fue un impacto brutal porque fue la confirmación de la hipocresía de muchos organismos dirigentes, lo cual no invalida la lucha por los derechos humanos, pero sí de muchos dirigentes que tienen un doble estándar, ¿no? El caso de Bonafini, más típico, que después terminan además siendo parte del fenómeno de la corrupción, Sí, como ocurrió con Sueños Compartidos, vos recordarás. Sí, sí, por supuesto. Esa es toda la hipocresía que realmente... Pero vos fíjate que esto es así. Hace unos años, la Comisión Provincial por la Memoria, que la verdad que ya habría que dejar de que vivan del presupuesto público todos estos, uno de los dirigentes que venía del PI terminó siendo expulsado por casos de abuso sexual. Claro. Hace unos días, en un hecho que en realidad pasa bastante por debajo del radar de la mayoría de los medios, se rompió el partido que armaron Donda y Menéndez por otro caso de abuso sexual. Está el tema de Ameri, por supuesto, y está el tema de Alperovich. No hablan, las sororas no abren la boca. Digamos, algo puede ser un crimen si estás en la paleta de color político A, y otra cosa es si estás en la paleta de color político B. Es decir, yo creo que gente hipócrita, cínica, que no cree en nada, usan las cosas. Sí, hay un pragmatismo inmoral que los caracteriza, pero bueno, lamentablemente hay un proceso de degradación muy grande. Sí, ¿no? absolutamente. Sí, bueno, lo vimos anoche en el debate de Trump, Biden-Trump. Sí, desafortunadamente no es un proceso solamente argentino. Como siempre, Miguel, un abrazo a la distancia, gracias. Igualmente, un abrazo. Miguel Ángel Toma, ex titular de la CIDE, seguimos en un instante.